un sábado de todo el día. En un sábado manejaban todo esto, pero es demasiado rápido, ¿verdad? Entonces, hoy lo vamos a estar haciendo mucho más despacio, por eso ustedes ven ahí 15 minutos, pero dice en el inciso B, estudio práctico de la hermenéutica. La parte de atrás pueden adquirir una copia del tema anterior para poderlo ampliar, pero dice arte y ciencia de la interpretación. La hermenéutica es esencialmente una codificación del proceso que por lo general empleamos en un nivel inconsciente para comprender espontáneamente el significado de una comunicación. Existen 4 bloqueos, en eso nos vamos a concentrar ahora. Existen 4 bloqueos que nos impiden entender los escritos antiguos y bíblicos. Dijimos que la hermenéutica se utiliza no solo para la Biblia, sino que es una ciencia que se utiliza incluso para el derecho moderno y para muchas cosas actualmente. De hecho, hay hermenéutica para estudiar a Platón, a Sócrates y a todos los antiguos, ¿no? Pero a nosotros nos interesa la hermenéutica bíblica. Dice, por los cuales esos 4 bloqueos debemos estudiar la hermenéutica bíblica y son, primero, el bloqueo histórico. Es el hecho de que nos hayamos de que nos hayamos separado por el tiempo de los escritores y los lectores originales. De hecho, vamos a ver, aquí tenemos marcadores. Fíjese que nosotros pensamos, claro, no me voy a meter ahorita a conceptos puramente de revelación para que no nos compliquemos, pero voy a platicar de 4000 años hasta la cruz y 2000 años al tiempo actual, ¿verdad? Tiempo actual. Por así decirlo, nosotros estamos viviendo por lo menos 6000 años. Le digo esto porque yo sé que si nos metemos nosotros a ciertos conceptos del Génesis, tendríamos que pensar en más tiempo, pero queremos hacerlo de una manera sencilla. Fíjese que en algún punto de estos, Moisés escribió el Pentateuco. Cuando nosotros podamos ver crítica textual, usted se va a dar cuenta que muchos teólogos dicen que no fue él, pero tampoco me interesa que nos metamos a esos problemas actualmente. Nosotros creemos que sí. Entonces, en algún punto Moisés escribe, en algún punto está Abraham, y aunque vemos que son otros los escritores, usted puede ir encontrando a todos los escritores para los 39 libros que formarían el Antiguo Testamento y los 27 que obviamente se escribieron en un lapso muy pequeñito, que son 27 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Nuevo Testamento. Ahora, lo que está diciendo el bloqueo histórico es que lo que una persona piensa aquí, especialmente que habla español como nosotros, es muy distinto de lo que una persona como Adán o como Noé, en algún punto, Moisés, Abraham y luego todos los demás, pensaban sobre determinadas palabras o determinadas formas como ellos se comunicaban. Entonces, eso es un bloqueo. Es un bloqueo porque obviamente hay que tomar en cuenta la historia, la separación, la cultura y muchas otras cosas que es lo que la hermenéutica bíblica maneja. Claro, nosotros tenemos la gran ventaja que tenemos Biblias traducidas al español y son bastantes Biblias. Me parece que son como 60 versiones que tenemos nosotros de traducciones al español. Entonces podemos nosotros dar por sentado que un altísimo porcentaje estos estudiosos lograron saltar el bloqueo histórico. De hecho,
difícilmente nosotros podríamos, tal vez tendríamos que estudiar unos 30, 40 años para poder nosotros mismos agarrar los idiomas originales y decir, bueno, esta es mi traducción, ¿verdad? Y después vivir otros 40 para poder hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, creo que es importante que nosotros tengamos la generalidad de estas cosas, porque, por ejemplo, en algún momento recuerdo yo que un hermano pentecostal de la Puerta del Cielo, sobrino de aquel ministro Spigler Noriega, ministro de la Defensa, que precisamente fue miembro de la Puerta del Cielo, Spigler Noriega. No éramos familiares, porque nunca investigué si éramos familiares o no, pero yo conocí a este hermano en el contexto del Grupo Evangélico Universitario, Donald Spigler, y el hermano era muy hábil con los idiomas y entonces ganó una beca para irse a Estados Unidos a estudiar griego y hebreo. Fue tan bueno que luego se fue a Inglaterra a dar clases a un instituto bíblico en Inglaterra. Y luego actualmente vive en Alemania y él se volvió un teólogo, ¿verdad? Pero en una ocasión que regresó, le hablo de dónde salió, porque ustedes saben que los miembros de la Puerta del Cielo quizá eran los evangélicos pentecostales más recalcitrantes que podían haber en esa época. No sé si ustedes de alguna manera tuvieron muy legalistas, al punto que ustedes saben que incluso uno de estos ministros tuvo que parar en la cárcel, ¿verdad? Por situaciones que no vienen al caso. Situaciones también que yo creo que ellos no tuvieron la culpa, pero que tal vez no tuvieron el cuidado. Entonces, eran tan legalistas que ellos no podían, su clase de estudio yo creo que no se acercaba a estas cosas. Pero el efecto péndulo de la vida de este hermano lo hizo que en una ocasión que regresa me dice, ¿y tú todavía crees? No, yo le tuve que hacer la pregunta por lo que yo le estaba escuchando. ¿Tú todavía crees en toda la Biblia? Por las cosas que estaba hablando. Y me respondió con una pregunta intrigante. ¿Cuál Biblia? Me dijo. ¿Cuál Biblia? ¿Las traducciones? No, me dijo, porque esas están manoseadas. Yo creo en la Biblia escrita en los originales. Y andaba con una Biblia, que digamos, si esta era la Biblia, ustedes saben que el hebreo se lee de derecha a izquierda y el griego tiene también esa manera. Entonces, la mitad lo cargaba no traducida, su Biblia era en hebreo. Si ustedes abrían la Biblia, era hebreo. Y el Nuevo Testamento, griego. Entonces, en esto es lo que yo creo, me dijo. Y me dejó pensando, ¿verdad? Claro, obviamente yo creo que en él había un orgullo de conocimiento teológico, ¿verdad? Y obviamente yo creo que muchas veces el empezar a estudiar estas cosas a algunos les puede generar ciertas dudas, si no será que las muchas letras y le sacan a uno el Eclesiastés y el mucho conocimiento. Pero yo creo que nosotros lo que necesitamos hacer es ser equilibrados. Por eso, gracias Roberto, lo importante es que nosotros podamos saber que sí existe un bloqueo y es el bloqueo histórico, que para nosotros ya lo han librado la mayoría de estudiosos, pero sí existe un bloqueo histórico. En algún momento, especialmente aquellos que tienen amigos profesionales o que tienen familiares profesionales, una de las cosas que el profesional inconverso cree de nosotros es que somos unos tontos, ¿no es cierto? Yo no sé en todos los años de cristianismo si usted ha tenido que enfrentar esas cosas. Hoy en día ya se respeta un poco más al cristiano evangélico que antes, pero sin embargo la mayoría piensa que somos unos tontos, que creemos y decimos creer ciertas cosas solo porque así nos las dice nuestro pastor. Y por lo tanto necesitamos tener cierta, creo yo, capacitación para poder dar respuesta a alguien que nos demande razón de la fe que hay en nosotros. El otro bloqueo es el bloqueo cultural, ya que no existen similitudes entre sus costumbres y la nuestra. Por ejemplo, fíjese que este libro probablemente no se consiga aquí en Guatemala. Este libro yo lo conseguí en Orlando, Florida,
en un lugar que se llama, es como un parque exclusivamente para cristianos. Y ahí lo conseguí. Se llama La Vida Diaria en los Tiempos de Jesús. Entonces, ellos es ilustrado, muy bonito, muy asequible. Le pintan a usted cómo los tiempos de Jesús, dice un mundo en conflicto, él vino realmente en un tiempo en conflicto, y le presentan a ustedes cosas de las costumbres de ellos. Tal vez voy a usar aquí déjeme ver ¿dónde está déjenme ver, creo que está al final. Sí, aquí está el índice. Pero por ejemplo, me gustó porque los tópicos que manejan es el templo, el Sanedrín, la peregrinación, el ejército romano, un doctor y su paciente en los tiempos de Jesús. Si quieren vemos eso un momentito, porque las culturas de los tiempos de Jesús, es el 70, son indudablemente diferentes a las nuestras. Entonces, noten ustedes el doctor y su paciente, ¿verdad? Los elementos de medicina eran muy antiguos. Usted puede ver a uno ahí haciendo la mezcla y el otro tratando de ver con aparatos muy raros a su paciente. Pero fíjese que esto pareciera que no puede afectar, pero precisamente hay actualmente, yo diría, grupos muy radicales que creen que no se puede tomar medicamentos. No sé si usted conoce gente así, ¿sí? Yo tuve un trabajador que perdió 2 niñas que enfermaron o les dio sarampión y murieron porque no les quiso dar medicamentos. Y cuando yo le hablaba me decía, yo trataba de hacerle ver que andaba equivocado, pero me decía, mire, hasta mi pastor ya perdió 2 también. O sea, para ellos era un triunfo el ser fieles y no usar medicamentos. Y yo recuerdo que en una ocasión este grupo porque sacaba temas los domingos en Prensa Libre, y lo llamativo es que este grupo sale de una iglesia de corte tradicional. Salió precisamente de la iglesia que está en la Bolívar con una cruz, una iglesia centroamericana, ¿verdad? Pero ellos se fueron tan al otro lado y sacaron un artículo acerca de por qué razón ellos no tomaban medicamentos. Y basándose, según ellos, en el griego, precisamente en palabras como farmakeia. Fíjense que farmakeia es una palabra griega, farmakeia. Y este concepto de donde viene farmacia, no sé si usted nota que de ahí viene farmacia, en esos tiempos, como podemos notar ahí, eran una mezcla de pócimas. Entonces la farmaqueía era una mezcla que usaban no solamente los médicos, sino que los curanderos también, ¿verdad? Entonces ellos se basaban de eso para decir que aquellos que tomaban medicamentos ahora, lo que estaban haciendo era casi brujería. Un concepto y una interpretación y una hermenéutica totalmente equivocada, precisamente porque están utilizando mal conceptos. Uno puede agarrar libros y puede llegar a conclusiones si uno realmente no conoce culturas y no conoce realmente lo que las mismas culturas nos están diciendo. Entonces, el bloqueo cultural es porque la cultura nuestra actualmente no se parece a la cultura oriental, ya que entendemos que todo lo que se desarrolla en el Antiguo Testamento es en el Oriente, la famosa media luna fértil, ¿verdad? Aquello que es ese territorio entre el Tigris y el Éufrates, que uno lo aprende también en la primaria. Usted nota en sus Biblias que en la región donde se desarrolla el Antiguo Testamento como se desarrolla el Nuevo Testamento, culturas que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, el poder tener acceso en algún momento a esas culturas
nos ayuda a nosotros a traer a este tiempo y con esta cultura lo que realmente se quiso haber dicho. Sí. Vamos a tratar de que, como va grabado, que los comentarios, por eso está cerca ahí los micrófonos con un su pedestalito ahí, traten de que quede grabado el comentario. No sé si estará aquí o lo llevé al Naranjo, pero había un libro que traje que se llama La vida y costumbre del pueblo de Israel. Ajá. Es un libro que lo sacó Sociedad Bíblica de Guatemala. Okay. Y póngale que una de las cosas que se miraba ahí de las costumbres es el por qué Jesús nació en un pesebre. Ajá. Y entonces hablaba ahí que para uno en este tiempo el pesebre o el establo, que puede decir, está fuera de la finca, fuera de la casa. Pero ahí decía que los animales prácticamente estaban dentro de la casa, como que el establo estaba a la entrada de la casa y se subían unas gradas y ya, póngale como en el segundo nivel, ya estaban las habitaciones. Entonces fue una de las cosas, yo creo que lo traje principalmente para los niños, ajá, porque estaba así muy bien animado y en realidad excelente. Pues muy bueno. Yo creo que hay bastantes libros que nos pueden hablar de eso. Uno es esto, que es bastante sencillo. Este otro es un libro que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús. Hay muchos libros que uno puede usar, pero por ejemplo, este menciona la situación social de la mujer. ¿Ustedes creen que la situación de la mujer en los tiempos de Jesús, cómo creen que era? Como parte de la cultura en esos tiempos. ¿Cómo piensan? A ver. Tratemos de acercar cuando hagamos comentarios. A ver. Bienvenido. Que la mujer no podía salir al patio. Era con permisos especiales o por situaciones muy justificadas que ella podía salir, solo tenía un patio interno y no podía salir al tercer patio que le llamaban. Es interesante eso, ¿verdad? Y sin embargo, fíjense que aun cuando había una prohibición, que asústese el hermano Otto en Turquía, porque usted tiene que entender que la cultura musulmana ha guardado esas costumbres milenarias hasta estos tiempos. Y entonces, por ejemplo, un misionero como Otto que llega allá, usted sabe que en público un hombre no puede hablar con una mujer. Y eso pasaba en los tiempos de Jesús. Entonces, para Jesús, hablar con la samaritana en San Juan 4 era algo totalmente inusual, ustedes. Inusual. Sin embargo, este autor dice que era más fuerte la prohibición en las ciudades que en el campo. En el campo era más fácil que un hombre hablara con una mujer. Pero esas cosas realmente no las encuentra usted claramente en la Biblia, sino que en aquellos que han tomado mucho tiempo en estudiar las culturas. ¿Y cómo lo hacen? No exclusivamente estudiando los manuscritos, manuscritos bíblicos casi no hay, de eso después vamos a hablar, sino que estudiando libros paralelos de la cultura, escritos por judíos, escritos por historiadores romanos, que escribieron sobre la vida de los judíos en ese tiempo. Y entonces uno puede saber realmente que la vida de la mujer en los tiempos de Jesús era terrible. Esta es la última parte de este libro. Yo estuve leyendo un poco acerca de eso. Y fíjense ustedes que el solo hecho de que una mujer la encontraran hablando con un hombre era suficiente para darle carta de divorcio. Imagínense eso. Entonces, indudablemente, eso es una cultura totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, eso viene a representar un bloqueo. Porque, miren, yo no sé si ustedes se dan cuenta, hermanos, que al 95% de los hermanos de las congregaciones no les gusta leer la Biblia.
¿Cierto o no? ¿Qué piensan ustedes? La leen muy poco. Y difícilmente encuentra usted un joven leyendo la Biblia por iniciativa propia. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque parece un libro árido. Al joven le parece un libro aburrido y a la mayoría de las personas les parece un libro aburrido. Porque realmente muchas veces la misma cultura, el bloqueo histórico, el bloqueo cultural, los hace decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Por qué hace tantos énfasis los libros en genealogías? Y las genealogías son aburridas, ¿verdad? Cuando usted empieza a leer la Biblia que dice que y Abraham dio a luz a Isaac, Isaac dio a luz a no sé quién, parece de lo más árido. Pero eso culturalmente, ¿saben por qué es importante? Porque los judíos cuentan las genealogías con el objetivo. Ellos tienen las genealogías desde los tiempos de Aarón. ¿Por qué? Porque ellos están creyendo con todo su corazón que van a tener su tercer templo y tienen que ser sacerdotes levitas de la línea arónica los que van a tener que sacrificar ahí en ese templo. Entonces ellos son cuidadosos en esas genealogías. Entonces resulta un bloqueo. Pero también está el bloqueo lingüístico. Acuérdense, son 4 bloqueos. El bloqueo lingüístico. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Originalmente, dice. Hebreo, que es el Antiguo Testamento. Arameo. Buena parte de Daniel fue escrita en arameo. Daniel se escribió una parte en hebreo y otra parte en arameo. La razón de escribir arameo es porque precisamente en los tiempos de Daniel fueron deportados a Babilonia y ahí se hablaba arameo. De tal manera que hay partes escritas en Daniel que es arameo. Entonces, no solo se tiene que saber hebreo, sino que se tiene que saber arameo para aquel que tradujo la Biblia. Y griego, por supuesto, que la buena parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Dijimos el martes pasado que Jesús no habló griego. Jesús habló arameo. Pablo sí hablaba griego, pero también hablaba hebreo y hablaba arameo. Era un políglota. Pero Jesús habló en arameo y usted tiene que recordar que Jesús no escribió ningún libro, sino que precisamente fueron los testigos oculares y algunos como Lucas que no fueron oculares, los que a través de entrevistas, porque usted tiene que darse cuenta, hermano, que el gran problema se ve mucho más fuertemente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo cree usted si Adán no escribió Génesis? ¿Cómo cree usted y cómo pudo haber sido trasladado lo que pasó en el huerto? O sea, si uno se pone a pensar, porque se vale pensar, ¿verdad? Esta nos la dieron también para pensar. Y por eso es que muchos quieren agarrarlo a uno ahí. Dicen, estos son unos tontos. Pero pongámonos a pensar por un momento. ¿Cómo se soluciona el hecho de que Moisés, muchos años después, y que no fue testigo ocular, pudo saber tan exactamente lo que pasó en el huerto? Bueno, una respuesta. Fíjense que el doctor manejaba un concepto que se los voy a trasladar hoy. Él decía, la respuesta fácil, esa no es. Porque la respuesta fácil sería, bueno, Dios es poderoso para revelarle a Moisés, ¿verdad?, lo que pasó ahí. Pero fíjese que una cosa interesante es que un detalle que uno pasa por alto es que en esos tiempos las verdades de Dios pasaban de una familia, del padre a los hijos y de los hijos a los padres, y pasaban con mucha exactitud. A eso le llaman transmisión oral. ¿Se acuerda usted que hay una parte en la Biblia que dice, y trasladarás a tus hijos y tus hijos a tus hijos? Pero una de las cosas que uno a veces pasa desapercibido, y
Ese libro sí no lo traje, pero vamos a ver cómo escaneo algunas cosas de ese libro, porque ese libro mejor no lo saco de mi casa ustedes, porque no lo voy a obtener en ningún lado, no lo puedo perder. Pero fíjense ustedes que les comentaba el domingo que hubo un judío, no cristiano, judío, que estuvo en la Siberia y tuvo suficientes años para estudiar todas las genealogías. Y entonces, por decir algo, él dice, bueno, ¿cuántos años vivió Adán, hermanos? ¿Se acuerda usted? 930, ¿verdad? Bueno, 930 años vivió Adán. La genealogía la manejan en Set, ¿verdad? Porque acuérdese que Caín sale fuera y Set es como el que sustituye, pero en algún momento de la vida de Adán nace Set. Y uno puede estudiar en el Génesis cuántos años vivió Set. En algún punto de la vida de Set nace aquel que va a seguir la genealogía de Set. Y ahí usted puede poner hasta llegar en algún momento dado a Noé. Lo interesante que este hombre hace en ese libro es que Noé pudo haber escuchado lo que pasó en el huerto de tercera mano, por la edad que tuvo Adán, por la edad que tuvo Set y por la edad que tuvieron los otros. Es decir, que él pudo haber hablado, Noé, según esa gráfica, pudo haber hablado. No estoy diciendo que lo hizo, porque no tenemos el verso bíblico, pero pudo, porque el nieto de Adán pudo haber estado vivo en una época de la vida de Noé. Y eso es algo que a uno le es difícil poderlo visualizar. Y lo tremendo es que Abraham pudo haber hablado con gente muy cercana a Noé para poder tener noticia de primera mano acerca de lo que se pasó en el diluvio. Entonces, eso solamente se pudo dar por los años que vivieron estos hombres. No sé si me logra captar eso. Entonces, eso soluciona mucho del problema que fue trasladado de cerca. Aparte que indudablemente nosotros tenemos que saber que el elemento sobrenatural siempre está ahí, ¿verdad? No podemos nosotros dejar de lado lo que Pedro dice, que los santos hombres de Dios fueron soplados por el Espíritu. Pero hay un elemento importante que uno debe de saber, que muchas veces cuando la gente quiere acercarse a la palabra del Señor, cree que solamente por un, diríamos, elemento subjetivo, realmente llegó la Biblia. Pero también hay razones que nos indican a nosotros y que pueden ser utilizadas en determinado momento, como esa que yo les estoy planteando, que como les digo, en algún momento lo vamos a ver. Entonces, el bloqueo lingüístico tiene que ver en el hecho de que nosotros solo hablamos español y probablemente algunos hablan inglés aquí. No sé si alguno de ustedes habla algún otro idioma, pero nosotros hablamos español y apenas. Le digo apenas porque fíjese que me traje este diccionario. Fíjese que este es un diccionario etimológico de sinónimos castellanos. Muchos de nosotros a veces desconocemos lo que significan las palabras. Yo no sé si ustedes si han leído lo que son selecciones, siempre aparece un montón de palabras y que cuando uno se hace un examen ahí con esas palabras, hay unas palabras que uno no sabe qué son. Y entonces este Samuel Vila, un viejito de 85 años que dedicó toda su vida a estudiar, él sacó este diccionario etimológico de sinónimos castellanos, donde en algún momento nosotros tenemos que tener claro, cuando estamos enseñando, predicando, qué estamos diciendo en nuestro idioma, ¿verdad? Porque a veces usamos mal alguna palabra, le damos un significado equivocado a alguna palabra. Y eso le pasa, si usted es cuidadoso y oye cassettes suyos,
o cassette de otros, usted se va a dar cuenta que en algún momento usó mal una palabra. Que eso no quiere decir. Entonces, si nos cuesta en nuestro idioma, imagínese usted el bloqueo que se da, el poder tener uno acceso realmente a lo que se dijo en ese momento. Significa que hay un bloqueo, pero que gracias a Dios nosotros podemos librarlo a través de lo que yo diría las versiones. Yo creo que el doctor llegó por eso a la conclusión, la mejor versión son las versiones. Por eso cada vez que usted estudie sobre un pasaje, por ejemplo, los que están aquí en escuela dominical, están viendo ahorita estructura de la iglesia. El tema está diseñado y está elaborado con 10, 15 versículos, ¿no es cierto? Entonces, una sugerencia que yo les doy, y por eso a la mayoría de ustedes se les dan los temas, espero que se les dé a tiempo, ¿verdad? Algunos se quejan de que no se los dan a tiempo, pero tienen un mes o mes y medio para prepararlo, ¿verdad, Mancheni? Por lo menos un mes y medio. Entonces, en ese mes y medio, uno debería de agarrar esos 13, 15 versos y leerlos en todas las versiones posibles. Y tratar de ver qué dice una, qué dice la otra, qué dice acá, cómo amplía esto, cómo lo mejora. Y en determinado momento agarrar uno de los versos que quizás es el clave, el tema central de la lección que se va a enseñar, y hacerle una exégesis. Y para eso creo que va a servir estos principios. Por ejemplo, ustedes pueden tener, vamos a ver, si me pasan la otra, esa. Esa es una concordancia griego-española, pero por ahí está el interlineal hebreo-español. Entonces, mire, esto hace 30 años no existía. Esta creo que tiene como 10 años. No, tiene más. ¿15 años? Más porque, 20 años. Porque nosotros se la dimos al doctor. Ok, esta tiene más años, porque lo que primero estudiaron fue el griego. ¿Qué hace esta? Por ejemplo, ¿qué hace un interlineal griego, hebreo-español? Usted puede ver que aquí está, esas letras raras es el hebreo. ¿Sí? Se le llama interlineal porque entre línea y línea están los significados de las palabras. Solo que usted puede notar que precisamente no se lee como nosotros leemos en español de izquierda a derecha, sino que uno tiene que empezar a leer del centro para los lados. Y note cómo se oiría un pasaje, en este caso, primer libro de Samuel 17:52, que si quiere lo busca, primer libro de Samuel 17:52. Y es un libro tan árido porque traduce literalmente, pero le ayuda al que quiere estudiar un verso a profundizar y acercarse mucho más a lo que realmente quiere decir el pasaje. Primer libro de Samuel 17:52 dice: y se alzaron los hombres y cortó con ella su cabeza, y vieron los filisteos ¿qué? No se entiende mucho, pero está traducido literalmente. Arriba está la palabra hebrea y abajo está la traducción. ¿Para qué le va a servir a usted? Para poder realmente, con las versiones que tiene, ver cuál de esas versiones, si usted quiere hacer un trabajo. Le estoy hablando de alguien que tiene la oportunidad de estudiar un mes y medio antes lo que va a enseñar. Y obviamente, tal vez no todo lo que usted va a trasladar en ese momento, lo va a trasladar a todos, pero le va a servir a usted. Entonces, estas ayudas no las teníamos antes. Y sí le permite a uno profundizar un poquito más. Por ejemplo, en esta griego-española del Nuevo Testamento, cuando no habían programas, por ejemplo, yo quería estudiar la palabra hecatón, que se traduce 100, hecatón es 100. Aquí está, mire. Como no habían programas de computadora,
Entonces yo venía y buscaba la palabra hecatón, y aquí me aparecen todos los pasajes donde la palabra hecatón aparece. Hecatón 100 es muy estéril, pero por ejemplo, si usted quisiera saber o estudiar la palabra rema, que es una palabra para nosotros muy interesante en comparación con logos, el solo hecho de que usted sepa, ahora es más fácil porque ahora las computadoras se lo hacen a uno muy rápido, dónde aparece la palabra rema y dónde aparece la palabra logos, usted hace diferencias. Por ejemplo, usted solamente puede ver en el griego que cuando el Señor en la tentación dice, cuando menciona, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no usó logos, usó rema. Entonces quiere decir que la palabra que realmente nos permite a nosotros pelear contra el enemigo, pelear contra las tentaciones, no es el logos. Y eso no lo podemos entender nosotros solo en una versión al español, sino que es el rema. O sea, el hombre va a vivir del rema. Y eso es bien interesante, hermanos amados. ¿Sabe por qué? Porque el logos es toda la palabra de Dios. Desde que usted empieza a leer Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21 y centavos. Eso es logos. Pero rema es la palabra que el Espíritu Santo saca de logos, la hace su verdad en la necesidad en la que usted está. Ese es un rema, que le salta a usted. Por eso el doctor nos decía, de un rema no sienten doctrina, porque es tu rema. Usted no le puede decir que ese rema que Dios le dio a usted a puro tubo va a querer que toda la congregación piense o crea igual que usted en ese rema. Pero ese rema le va a sacar a usted adelante y otro rema va a sacar a otro adelante. Entonces, el bloqueo lingüístico estaría para nosotros que si no tuviéramos este tipo de cosas, nosotros cada vez que leemos palabra, diríamos palabra y entenderíamos que es la Biblia. Para mí rema es lo que el doctor decía, es leer entre líneas. ¿Se acuerdan que él hablaba de leer la Biblia entre líneas? ¿Sí? ¿Algunos recuerdan eso? Cuando él decía, este libro habla. Ahorita que Gina estuvo muy enferma, Yadi estuvo ayer en la mañana con ella, y vieran qué tremendo pasaje le dio el Señor, porque realmente la hermana estuvo entre la vida y la muerte. Entonces, y el Señor le dio en un momento de necesidad, abrió la Biblia y el Señor le dio un salmo, pero un salmo tan exacto para lo que ella estaba viviendo, que se le volvió rema a ella. Entonces estaba Otito ahí, le dice Yadi a Otito, ¿te acuerdas, Otito, cuando tu papá decía, este libro habla? Porque la Biblia habla, y habla en tiempos de necesidad. Amén. Entonces, el bloqueo lingüístico, tenemos la enorme ventaja nosotros, que el Espíritu Santo nos puede ayudar a saltarlo. Pero eso no quiere decir que porque el Espíritu Santo nos ayuda a saltarlo, nosotros no podamos también tratar de poderlo saltar en la medida que algunas de las ayudas que podamos tener nos puedan ayudar. Ese bloqueo lingüístico yo creo que persiste hasta ahora, ¿verdad, hermano? Definitivo. Existe hasta ahora porque fíjense, hermanos amados, que, por ejemplo, para mí hay versiones. Por ejemplo, aquí, la versión Amplify es la versión ampliada. Esa versión ampliada no existe en español. Cuando el doctor empezó, algunos le traducían, Sergio Enríquez era uno de los que más le traducía al doctor porque habla inglés, los versos de la Amplify, que es la Biblia ampliada, que existe solo en inglés. El doctor se quedaba maravillado, al punto que recuerdo que una oveja de Sergio le tradujo todo el libro de Hebreos, y a mí me regaló una copia y la tengo por ahí guardadita.
Pero realmente es impactante la manera como esa versión inglesa amplía el verso. O sea, un verso de este tamañito a veces lo amplía así. Porque es ampliada, porque lo que están tratando de hacer es dar toda la idea que el griego realmente da. Entonces, para un estudio, para poder profundizar sobre algún punto, es excelente. Pero sí, yo creo que ¿sabe por qué hay tantas versiones? Y está la antigua versión de 1885, creo que es la primera. 1865. Y luego aparece luego está la del oso y están todas las demás. Pero para pensar en la Reina Valera, ¿cuántas revisiones tiene la Reina Valera? La antigua versión de 1909, luego 1960, que es la que más conocemos y la que más familiarizados estamos. Después viene la del 77, después la del 95, 2000 tengo yo acá, hasta el 2000 tengo yo por acá. Ahora, ¿por qué creen que son las revisiones? Porque nuevamente equipos con mayor conocimiento que los que tradujeron e hicieron las primeras versiones, revisan y uno nota los cambios que traslada. Entonces, porque ellos están teniendo mayor facilidad de conocer lo que esos idiomas querían decir. Entonces, por eso hay cambios. Por ejemplo, muchos de ustedes, ¿quiénes tienen la versión aramea? Francisco Ríos es uno que solo con la aramea anda. ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta? Él siempre anda con la aramea. ¿Quiénes tienen una versión aramea español? ¿Ninguno de ustedes tiene una? ¿No? Ya sea la que sacaron en el IM, a mí me gusta más la pechita, a mí me gusta la blanca, pero es la que sacaron en el IM. No. Es pura pechita. Esa es pura pechita. Esa es la que, es una nueva. Esa es Holanda. Por cierto que esa no la tengo, voy a tratar de compararla, pero ninguno tiene la blanquita. Esa es la de Hernández. La de Hernández, ninguno le quedó una blanquita. ¿Sí? Porque valdría la pena poderla comparar con esta, ¿verdad? Porque acuérdense que la que se sacó en el IM. ¿Cómo esta la ordenaron? Porque la blanca venía en... Ajá, pero ¿sacaría información de Hernández o es un trabajo independiente? ¿No sabe? Para mí que sí, porque Hernández fue el pionero en esta. Probablemente. Bueno. Bueno. Aunque cuando nosotros vinieron a presentarnos la versión de la pechita, Ajá. Más que nada porque las copias las pueden oír los hermanos. cuando que no vinieron a hacer la presentación de esta Biblia que Sí. salió a principios del año o el año pasado, creo, ¿verdad? La empezaron a traer aquí en Guatemala, se hizo esa pregunta, Ajá. que qué de la pechita que se había sacado en el IM. ¿Y qué dijeron? Y entonces dijeron que prácticamente era una caricatura, nos dijeron. Bueno, la de Lim, pero la de Hernández. La de Hernández yo la pude comprobar. Sí, era ¿La han comprobado? prácticamente la misma. Y casi era la misma, por eso fue que... Ajá. Bueno, vale la pena el poder hacer ese No, chequeo. Hay muy buenas comparaciones atrás. Ok. Lo importante del aramea, el punto que yo les quería enfatizar, es que precisamente porque Jesús habló arameo, entonces precisamente las diferencias con las versiones que nosotros tenemos, que fueron traducidas del griego, hay diferencias. Por lo menos esas se miraban en aquellas versiones. No sé si usted, hermano Alfonso, ha encontrado diferencias con las fuertes. Ajá. Excelente, excelente. Esa vamos a tener que, todavía hay de esas. Bueno, vamos a conseguir. El punto es este, que precisamente por el bloqueo lingüístico, de alguna manera el arameo vino a traer luz recientemente sobre cosas que se daban por sentado, independientemente como diga acá, pero una de las cosas que se miraba en ese tiempo es que cuando dice al final el Señor Jesús, me parece que una de las palabras finales, tendría tal vez que buscarlo yo en el Nuevo Testamento, pero en la aramea anterior decía, para esto he venido, mientras que las otras Biblias era un poco diferente. O por ejemplo, cuando habla sobre poner la otra mejilla, la aramea decía,
que no estaba hablando de poner la otra mejilla, sino que está dando... Habían diferencias. El punto es que eso a nosotros, como personas individuales, nos pone a la decisión de qué palabra vamos a utilizar. No sé si me entienden, porque nos pueden poner en aprieto. Por ejemplo, un caso muy clásico. La mayoría de nuestras versiones, yo lo he investigado bastante, dicen en 1 Corintios 15, 51, si no estoy mal, dice, todos moriremos y seremos transformados. Y todos seremos transformados. La mayoría de versiones al español dicen así. Pero usted se encuentra con la Jerusalén y la Torre Samat, pero también la Jerusalén, y le dice, no todos moriremos. O mejor dicho, perdón. Las versiones dicen, no todos moriremos. Pero esta versión dice, todos moriremos, totalmente lo opuesto. Entonces dice uno, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y lo que añade, sí, es algo muy interesante, dice, y todos seremos transformados, y no todos seremos transformados en hombres celestes. Y es la única versión que dice así. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde sacó realmente este hombre esta información, verdad? Que se apega mucho, por lo menos en ese pasaje, a la revelación recibida por el doctor. Y entonces, a través de eso, como un ejemplo, cuando dice, todos moriremos, el doctor empezó a hablar de la especie de muertes. Porque la misma transformación, él la miraba como una muerte. El ser absorbido, la sangre, era una especie de muerte. Pero solamente por darle un ejemplo de cómo el bloqueo lingüístico para algunos puede decir una cosa y para otros puede decir otra. Lamento que uno de los hermanos pastores del IM, ahora ya no es del IM, estuvo haciendo un trabajo digital, donde ustedes creo que han visto la armonía de los 4 evangelios, y también un evangelio de 4 versiones, ¿verdad? Un Nuevo Testamento donde aparecen 4 versiones. Es muy interesante porque aparecen las 4. Y ustedes pueden leer un pasaje y ven lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas y lo que dice Juan. Algunos de ustedes creo que lo tienen ese, ¿verdad? Bueno, este hombre iba a manejar la armonía de todas las Biblias. Yo creo que ustedes supieron de él, ¿verdad? No, eran por lo menos 18 versiones. Si hablas del mismo personaje. Estábamos trabajando con él y eran 5. Fíjate que yo solo tengo el libro de Ruth, porque fue lo único que logré sacar en 12 versiones. Porque el problema fue que las casas editoras no le dieron la autorización para hacerlo, porque él lo quería tener en un CD, todas las versiones. Entonces ustedes podían agarrar Génesis 1:1 y leerlo en 12. Yo tengo uno que tiene 30 versiones así, y que, digamos, las que dicen lo mismo no lo ponen, solo ponen la versión que dice, pero es en inglés. Esa me la regalaron en Estados Unidos. Ya en inglés existe el libro o la Biblia que tiene 30 versiones. Y desde ahí ustedes pueden estar viendo las diferencias. Es un libro, es una Biblia interesantísima, solo que está en inglés. Lo hace más difícil, ¿verdad? Pero lamentablemente él no lo pudo sacar, entonces como no lo pudo comercializar, solo me regaló de deferencia. Sí, el libro de Ruth. Y fíjense que precisamente en el libro de Ruth, cuando él me lo pasa, hay un pasaje en capítulo 3 de Ruth donde dice, es la única versión, creo que también es la Septuaginta, si no estoy mal, dice que Ruth, que es tipo de la novia para nosotros, dice, ve y saca agua de la que sacaron del pozo. Pero lo dice de una manera bien interesante, ¿verdad? Pero uno solo lo logra ver precisamente cuando tiene todas las Biblias a la par, ¿verdad? Le tomaría a uno más tiempo. Entonces el bloqueo lingüístico yo creo que existe porque todavía las versiones están siendo sacadas.
El bloqueo, filosófico. Esto es más complicado todavía. Consiste en la forma de pensar de aquellos que escribieron o expusieron la palabra de Dios. Tenemos que dar por sentado que los autores que escribieron o expusieron la palabra de Dios, su manera de pensar no es la manera de pensar de nosotros en este tiempo. Acuérdense que la forma de pensar, lo que algunos llaman así de una manera muy rimbombante, la cosmovisión de ellos no es la cosmovisión nuestra. Porque, por ejemplo, el hombre ha sido influenciado fuertemente en su manera de pensar por la cultura, por la educación. Usted se da cuenta que si usted habla con una persona que no ha estudiado y que es analfabeta, su concepto de ciertas cosas, aunque puede ser más profundo en determinado momento, es muy diferente al concepto que tiene un universitario sobre el mismo tema. Puede ser totalmente distinto y en el pleno siglo XXI. Ahora, imagínese usted el bloqueo filosófico para que nosotros podamos realmente estar seguros qué quería decir el apóstol Pablo cuando él dice que alcancemos el pleroma de Cristo. Y eso se traduce para nosotros plenitud, la plenitud de Cristo. Pero lo que sucede es que esta palabrita famosa la usaban en los tiempos del apóstol Pablo los gnósticos. Y la usaban bajo un concepto filosófico. Y si ustedes leyeran en griego a los filósofos griegos, van a encontrar el concepto pleroma. Y asústese, van a leer ustedes a los griegos, a los filósofos, y van a encontrar el nombre, la palabra logos. El logos que utiliza como palabra griega Juan, en Juan 1.1 y en Juan 1.14, y cada vez que usa logos, es totalmente distinto al concepto filosófico de logos de los griegos. Y en cierta manera fueron contemporáneos. Entonces, Juan tuvo que, al usar logos, acuérdense que logos no estaba en el pensamiento hebreo, estaba en el pensamiento griego y venía de la filosofía griega. Los primeros que usaron logos fueron los griegos, no en el concepto de Juan. Ahí se necesitó revelación para que Juan, utilizando esa palabra, pudiera darle el sentido que nosotros entendemos acerca de quién es el logos, quién es el verbo. No sé si me entienden. Entonces, ahí también hay un bloqueo filosófico, porque, por ejemplo, yo me doy cuenta ahora que quienes profundizan demasiado en la filosofía quieren tratar de unir el logos de los filósofos griegos con el logos bíblico, y nada que verlo. Entonces también hay un bloqueo filosófico. Probablemente estos 4 bloqueos han pasado en la mayoría de nosotros inadvertido en toda nuestra vida cristiana. Y el verlos no es para que usted se sienta confundido y qué raro eso que está enseñando el hermano Sergio, sino que sencillamente son bloqueos que la hermenéutica saca a luz y estudia. Dentro de ese bloqueo filosófico podemos ver el inciso A, que son los conceptos de la vida. Mire, para un oriental, dentro de los conceptos de vida, el matrimonio es totalmente distinto del concepto que nosotros manejamos occidentalmente. Totalmente distinto. Para un oriental, el matrimonio es una relación más fuerte y más profunda de cómo se ha desarrollado en Occidente el concepto del matrimonio. Por decirle algo, en cuanto al concepto de la vida.
Si pasamos a la página 3 nos vamos a dar cuenta que circunstancias, como parte de ese concepto filosófico, manera de pensar, es la página 3. ¿O no tienen 3 ustedes? ¿Sí tienen 3? Sí. ¿No es igual? ¿Qué número tienen ustedes? 3 estamos en el 3 estamos. No, pero no es ese. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que yo tengo otro. Sí, probablemente. Por eso es. Muy bien. Circunstancias. Hablábamos el martes pasado que cuando Jesús llamaba, alguno de ellos le decía, deja que entierre a mi padre. Para nosotros en Occidente, por lo pragmático que somos, enterrar al padre es porque se murió ayer, ¿verdad? ¿Sí? Para los orientales, por cultura, por filosofía, por manera de pensar, enterrar al padre era hasta que se muriera. ¿Me entienden? No estaba ni enfermo. Y entonces cuando el Señor oía que Él decía, deja primero que vaya y entierre a mi padre, y Él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Uno dice, podría pensar uno, si no entiende las circunstancias de esta situación, que el Señor hubiera sido pesado, ¿verdad? Al decirle, deja que se que porque nosotros entendemos que cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando de aspectos espirituales, ¿verdad? A eso se está refiriendo el Señor. Pero también implicaba el hecho de que el llamado era urgente. No sé si me entienden. El llamado era urgente. Era para allá, Él no estaba esperando. Pero en la mentalidad de ellos, era hasta que el papá se muriera. ¿Por qué? Porque dentro de la mentalidad, ellos tenían que estar con el padre. Es más o menos lo que en el altiplano me parece que sucede. Ustedes saben que en el altiplano, especialmente en ciertos sectores de nuestra cultura, ustedes notan que alrededor de la casa, no patronal, alrededor de la casa patriarcal, llamémosle así, se van generando los hijos, ¿verdad? Se casan y las mismas esposas o nueras apoyan a la suegra y cocinan juntas y se vuelve un amarre fuerte. Porque es cultura. ¿Cómo hace uno? Yo no sé si ustedes lo han pensado. Para explicar los principios bíblicos sobre el matrimonio a personas que tienen una cultura ancestral y que es difícil explicarles a ellos que las familias necesitan cierto espacio para poder desarrollarse. Es difícil. Y yo le aseguro que aquellos que pastorean en estas regiones les es muy difícil porque los oyen y dicen amén, pero no viven así. No sé si me estoy dando a entender. Exacto, porque es cultural. Y asústese, pero yo creo que algo de eso nosotros tuvimos que experimentar. Y no porque necesariamente la persona fuera mala, sino que su cultura estaba pesando mucho en ciertos conceptos. Ahora, note que eso es en este tiempo. Imagínense las circunstancias que ellos vivían. Entonces se hace un proceso complicado. Gracias a Dios creemos nosotros que las versiones que tenemos han llegado lo más cercanas posible. No podemos decir que tengan un 10% de error, ¿verdad? Sino que yo creo que han llegado cercanas. Muy bien. La naturaleza del universo. Sí. A ver, con micrófono, por favor. ¿Hasta qué punto la cultura debe de influir o hasta dónde el ministro debe respetar la cultura que se esté viviendo en cada parte? Fíjese, hermano, que es complicada la respuesta, pero yo creo que tenemos que tomar cierto partido en cuanto a eso. Tenemos que tomar una decisión, porque yo lo que creo es que la Biblia nos traslada la cultura de Dios más que la cultura hebrea. Sin embargo, todo el Antiguo Testamento nos habla a nosotros de una cultura hebrea.
Y el Nuevo Testamento nos habla, en cierta manera, una cultura que, digamos, hace 2000 años estaba vigente en Israel. Pero una de las cosas que yo noto, y tal vez ahí es donde nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos con sacar doctrina del Antiguo Testamento. Porque fíjense que dice un principio hermenéutico, como se los comenté a ustedes, que nosotros tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, no al revés. Porque en el Antiguo Testamento están las sombras. Entonces, por ejemplo, Pablo nos habla a nosotros del hombre nuevo, ¿cierto o no? Y más o menos da características del hombre nuevo. Fíjense que ese hombre nuevo no es judío. Ese hombre nuevo no es gentil. El hombre nuevo de Pablo ni es judío, ni es gentil, ni es bárbaro, porque dice ni judío ni escita, que es el bárbaro, que había muchos bárbaros en ese tiempo. Entonces dice que el evangelio, que va más allá de las culturas terrenales, cuando menciona a Pablo el hombre nuevo, es uno que obviamente tiene la cultura de Dios. Es cierto que Jesús nace como judío, pero nosotros vemos precisamente cómo Pablo, al tener la revelación del hombre nuevo, todo el trabajo y ministerio de Pablo fue alejarse de las costumbres judías y de la cultura judía, aunque en su vida él muchas veces, incluso por salvar la vida, cuando llegó a Jerusalén se tuvo que rapar, pues si no lo mataban. Eso fue realmente para salvar su vida. Entonces, si la Biblia nos habla de un hombre nuevo, y en el Nuevo Testamento nosotros vemos, por ejemplo, principios de familia, en el Antiguo Testamento, si nosotros sacáramos doctrina, diríamos, se puede tener 4 mujeres como las tuvo Abraham, ¿verdad? Pero si vamos nosotros al Nuevo Testamento nos damos cuenta que es una. Y si vamos al Génesis, a los principios, dice que es una. Porque eso es parte de la cultura. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un misionero que va al África? Porque ahí es donde se complica la cosa. Momento pueblo. Y va a una aldea donde las mujeres no usan brasier, ni usan ropa. ¿Cómo? Si ese misionero, ahí es donde se complica la cosa en lo práctico, dice, es que usted tiene que ser decente, ¿verdad? Y la Biblia dice que usted se tiene que cubrir. Él tiene razón, pero no puede aplicarlo de la noche a la mañana. Porque lo más seguro, especialmente si son caníbales, es que se lo van a almorzar. Se lo van a almorzar porque está atentando contra la cultura. Entonces tiene que esperar que nazcan de nuevo, tiene que esperar que realmente hay un proceso de enseñanza que le puede tomar años. El doctor contaba al respecto de esto, de un misionero que precisamente llegó al África. Y llegó y lo primero que vio era que el jefe tenía como 20 esposas, ¿verdad? Tenía muchas esposas. Y el jefe se convierte y entonces de primas a primeras el misionero le empieza a decir que tiene que ser solo una. Lo que no sabía era que eran caníbales. Y entonces dice que como el jefe se convirtió, le dijo, muy bien, entonces una. Y mató a las otras y se las comieron. Cuando el misionero supo lo que había pasado, se fue de esta vida. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, tal vez muy craso, ¿verdad?, de darse cuenta cómo nosotros tenemos que ser cuidadosos en el proceso de ir estableciendo poco a poco. Y yo creo que en ese sentido también esperar que el Espíritu Santo vaya hablando a través de la enseñanza de la palabra, pero siendo muy cuidadosos. El choque de cultura se vuelve muy complicado, hermano. Ahora, si nosotros dependiéramos de la cultura, la Biblia no tendría verdades absolutas. Sus verdades serían relativas y las tendríamos que aplicar y digamos, adaptar a cada cultura. Pero la Biblia tiene verdades absolutas.
Entonces, lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos de cómo las vamos trasladando. En la medida de ahí sí se necesita un discipulado que va a ir dañando. Por ejemplo, fíjense que yo no sé si ustedes pueden dar un ejemplo de cómo su manera de pensar o su manera cultural, en algún momento el Evangelio les cambió a ustedes la mentalidad. Si alguno de ustedes puede dar un ejemplo. ¿Sí? En la iglesia se enseñaba el poner la otra mejilla cuando le golpeaban una, y yo aprendí a hacerlo literal. Yo no peleaba, aun cuando tenía rabia y todo, me aguantaba. Los vecinos decían que yo no peleaba y me buscaban bronca, que sabía que yo no iba a responder. Recuerdo que como a los 14 años llegó uno, pero fue tanto mi enojo que le devolví y lo golpeé. Pues desde entonces ya no me dejo. Ya nunca evité las peleas, me volví un peleonero. O sea, era algo contrario a lo que había aprendido. Sí. Y en una ocasión estaba en la iglesia cuando el doctor habló sobre eso, y que era cuestión cultural, y decía que no era poner literalmente la otra mejilla, sino evitar los problemas, y dio el ejemplo de Jesús cuando lo persiguieron en el despeñadero, y él se esquivó y se fue. Eso transformó mi vida, porque empecé a predicar eso, y a aplicarlo, y con mi familia. Y eso me libró de más problemas, porque me había vuelto un peleonero. Yo no soportaba a la gente, les respondía y los callaba. Desde entonces me evité muchos problemas. Interesante, porque es un caso sencillo, pero que puede dañar y afectar fuertemente la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, hermano, la respuesta no es tan fácil, pero yo sí creo, y lo que a mí me ha dado paz es saber de que Pablo nos habla de parte del Señor del hombre nuevo. Imagínense, ese hombre nuevo dice, no hay hombre ni mujer. Porque fíjense que las culturas, unas hacen totalmente a un lado a la mujer y otras las elevan demasiado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, qué es lo que los principios de Dios trasladan. Entonces, yo parto de que el hombre nuevo, que es uno hecho a la imagen de Cristo, es el que verdaderamente a nosotros nos va a ayudar en situaciones complicadas, ¿verdad? Sería en esa, si podríamos hablar de una transición donde Pablo dice al judío me hago judío, al griego me hago griego, entonces él se metía en las culturas. Así es. Para poder ir transmitiendo lo que... Fíjense que una de las cosas interesantísimas que hasta hoy creo que hacen los misioneros transculturales, porque realmente los misioneros como Otto, por ejemplo, que nosotros le conocemos, que ha venido por acá, él se tuvo que transculturizar. ¿Y qué es eso de transculturizarse? Aprender el idioma. Su esposa se viste como musulmana, sus hijos tienen nombres árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos viven conforme a la cultura del país. Entonces, eso sería al turco me hago turco. Pero dice, al judío me hago judío, al griego me hago griego, al que está sin ley, como que si yo mismo estuviera sin ley, con tal de ganarlos. Entonces, esa es una estrategia para que nazcan de nuevo. Pero una vez nacen de nuevo, miren, eso a la larga es un problema de siglos. Porque, por ejemplo, cierto grupo grande cristiano, a ver si lo identifican, grandote va, ellos manejan el concepto que la cultura no debe ser tocada. Y uno de los ataques que hacen a las sectas, llaman ellos, es que nosotros desculturizamos los países. ¿Me están entendiendo a qué me estoy refiriendo, verdad? ¿Sí? ¿Todos se logran ubicar o no? ¿Sí? Ok. Entonces, ese es uno de los ataques que hacen. Porque, por ejemplo, ustedes saben que hay regiones en Guatemala donde para la época de Semana Santa ya casi no hay. Yo lo pude ver en algunas regiones. Entonces, para ellos, el ataque es, se dañó la cultura. Porque ellos dicen eso es cultural. Y ustedes ven que a los turistas se les vende como cultura. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que el Evangelio, sin ser legalistas y sin imponer, porque gracias a Dios el que nace de nuevo, el Señor le abre la mente. Pero
yo creo que Pablo, cuando el ejemplo mejor fue cuando él se hizo griego ante los griegos, ¿verdad? Y les habló en su idioma, les habló con filosofía, con sus poetas. O sea, hizo gala de conocimiento tremendo el apóstol Pablo, pero no se quedó hablándoles de filosofía todo el tiempo. Les habló después del conocimiento, de la revelación, y cuando ya les habla de eso, dice, bueno, Pablo, entonces mejor ya no te oímos, aunque algunos fueron ganados, sí. Lo que Pedro no quiso hacer, ¿verdad? Exacto, exacto. No, definitivo. Sí. Ahí, de ese argumento es que muchos se agarran para, por lo menos, la alabanza. Sí. Que dicen que por cuestiones culturales y toda la cuestión, y surge esa pregunta siempre, ¿verdad? Se pone sobre la mesa y entonces, ¿por qué estos cantan de esta manera y estos de otra? ¿Cuál es el modelo, etcétera? Fíjense que realmente en eso también nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos, ¿verdad? Porque nuevamente cuando es evangelismo, yo creo que se pueden usar ciertas cosas que no se usarían dentro del culto a Dios. Sin embargo, es muy complicado porque yo pienso que cuando se toca rock pesado, digo rock pesado porque Abel como músico sabe que muchos de nuestros cantos tienen rock. El que es músico lo sabe, porque es a ritmo de rock, que es un ritmo. Eso era la constante batalla desde los tiempos del doctor, y eso es cierto. Todo músico sabe que la mayoría de cantos tienen rock, porque hay rock progresivo, bueno, no nos vamos a meter a ese rollo. Pero el rock pesado, o el rock ácido, el punk rock y no sé qué otras cosas más, generalmente ya son cosas que ha usado Satanás precisamente para pervertir. Entonces, cuando yo uso el acid rock y el hard rock y todas esas cosas para ganar a los jóvenes, el peligro en el que yo estoy cayendo es que les voy a tener que dar siempre hard rock para que se mantengan en la congregación. Entonces se vuelve una trampa. Entonces ahí es donde yo creo que algunos dicen que lo van a hacer de esa manera, pero yo sí pienso que le va a ser muy difícil a ese joven que se convirtió a través del rock alguna vez aprender a adorar a Dios, a menos que realmente nazca de nuevo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se hace delicado el evangelismo y donde los criterios, si ustedes se dan cuenta, se vuelven bastante complicados. Voy a tratar de volver al tema para cerrar en unos 5 minutos y doy lugar a más preguntas, porque a este paso creo que vamos a llevar 6 meses en esto. Dice, es por eso que tenemos que ver con los ojos de Dios lo que en la Biblia está escrito, interpretando correctamente y no a nuestra conveniencia o a la de nuestra organización. Eso es muy importante verlo porque, miren, en algún momento, volviendo a la pechita, la que se sacó en el libro, acuérdense que no la sacó el doctor, no se sacó en Guatemala, sino que, pero sí se dio apoyo, ¿verdad? Pero yo en lo personal, aunque tengo varias de esas Biblias, que me quedaron como 3 o 4 porque había dentro del apoyo que dimos los amigos del ministerio compramos como 30 Biblias cada uno, ¿verdad? Entonces, de las que me quedaron, todavía tengo algunas ahí. Pero la razón por la que yo no le puse demasiada atención a la que se sacó fue porque en 2 años lo hicieron. Personas que nunca habían estudiado arameo, ni hebreo, ni griego, pero que ellos decían que es sobrenatural y bueno, tal vez ahí yo fui un poco incrédulo, porque me pareció más un plagio. Y de hecho, esta gente todavía al día de hoy creo que sigue manejando un juicio en Estados Unidos, ¿verdad? Porque fue un plagio a Hernández. Bueno, el punto es que realmente para traducir una Biblia se necesita mucho tiempo para hacerla genuina. Y algunas de las traducciones, porque existen 2 de estas versiones, yo le hablo de la primera, pudo haber sido sesgada la traducción para apoyar doctrina Elim.
¿Me entienden? Lo llamativo es que la segunda versión, cuando yo la leí, ya no decía lo mismo. No sé si me entienden, como que estas personas estaban agarrando esa versión a su favor. Por otro lado, si vemos las Biblias verdes, ¿ubican cuáles son las Biblias verdes, verdad? Sí, todos los ubican. Ok. Bueno, ellos hacen su propia versión. Y cuando ellos van al griego en Colosenses, ellos dicen, como no creen que Jesucristo es Dios, ellos cuando traducen protótocos, que cuando dice en Colosenses 2, tal vez tendría que leerlo, el primero de la creación, ellos dicen, ya ven, Él es el primer creado, primogénito de la creación, dice. Creo que es Colosenses 2, tal vez alguno de ustedes lo encuentre. Entonces ellos vienen y traducen, porque la idea de protótocos es que es el primer creado. ¿Cómo dice? Si lo leen ahí. Ok, traten siempre de que quede grabado. ¿Por qué no lo leen nuevamente? Gracias, o sea, solo para que quede grabado, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. El primogénito, dice esta, de todas las creaciones. Pero ellos vienen y dicen, el primer creado. Porque para ellos, Cristo es creado. Y por eso son secta. Pero ellos manejan del griego su versión y hacen su propia versión. Sí. Tratemos de, yo sé que cuesta ahí un poquito, pero traten de ir acercando, ya que gracias a Dios hoy tenemos micrófonos cercanos. Ya vamos a ir terminando. Aquí dice, hay una palabra en griego que es tisis. ¿Perdón? Tisis. Ajá. Ajá. Pero dice una forma nueva. Ajá. O sea, no es que sea nueva creación, sino una forma nueva que posiblemente, obviamente no tenía antes, ¿no? Ajá. Entonces, esa sí podría ser una definición correcta. Habría que ver cómo lo presenta ahí. Ahora, déjeme decirle a mí que cuando nosotros entramos a ver lo que se conoce, tal vez pongámosle una pausita.